Ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad nos ha tocado exponer a mí y a mi grupo amplificador no audiofrecuencia. Y como siguiente punto a mí me ha tocado exponer la introducción. Bueno, este tema se caracteriza como una vibración periódica cuya frecuencia es audible para el ser humano medio. Es la propiedad de sonido que determina la cancha y se determina en hercios. La gama estándar generalmente aceptada de frecuencias audibles es de 20 a 20.000 Hz, aunque el rango de frecuencias de las personas escuchan está fuertemente influenciado por factores ambientales. Frecuencias por debajo de 20 Hz se considera generalmente en lugar del oído, suponiendo que la amplitud de la vibración es suficientemente grande. Las frecuencias por encima de 20.000 Hz a veces puede ser percibido por los jóvenes. Las frecuencias altas son los primeros en ser afectados por la pérdida de audición, debido a la edad y a la exposición prolongada a ruidos muy fuertes. Frecuencias y descripciones. Frecuencia de 16 a 32 Hz. Primera, el umbral de la sensibilidad humana y las notas más bajas del pedal de un órgano de tubos de 32 a 512 Hz, segundo a quinto. Frecuencias del ritmo donde las notas del bajo, inferior y superior se encuentran de 1024 Hz. Sexto, define la, define la inteligibilidad de la habla humana. Ofrece una calidad similar o de cuerno metálico a los sonidos. De 4096 a 8192 Hz. Da presencia a la voz donde los sonidos labiales y la fricativa mental mediante los sonidos de las campanas y el sonido de los platillos. De 16.384 a 32.768 Hz, platillos en el discurso, en el sonido de la letra S. Eso quiere decir de 8.000 menos 11.000 Hz. Ya como siguiente voy a dar paso a mi compañero. Amplificadores no audiofrecuencia. ¿A qué se refiere con no audiofrecuencia? Se refiere a aquellas ondas que están por debajo de los 20 Hz y por encima de los 20 kHz, llamados infrasonidos y ultrasonidos respectivamente. ¿Qué son los infrasonidos? Una de las aplicaciones más comunes de los infrasonidos es la detección de objetos. Esto es debido a la escasa absorción de estas ondas en el medio, a diferencia de los ultrasonidos, como se sabe. Por ejemplo, un infrasonido de 10 Hz tiene una longitud de onda de 34 metros en el aire. Entonces el objeto a detectar debe tener un tamaño de orden de los 20 metros en el aire y 100 metros en el agua. Actualmente las investigaciones sobre los infrasonidos continúan. Los investigadores del infrasonido están interesados en sonidos menores a 10 Hz hasta los 0.01 Hz. De hecho, este es el rango de frecuencias que utilizan los sismógrafos para monitorear terremotos o los sensores infrasónicos para detectar señales acústicas que provienen de las explosiones, debido a que los volcanes, tornados, turbulencias como meteoros producen infrasonidos. Se podrían detectar dichas ondas y prevenir algún desastre natural. Así como los infrasonidos, también los ultrasonidos tienen sus aplicaciones. La frecuencia utilizada en la práctica pueden llegar incluso a los gigahertz. Una de las principales aplicaciones de los ultrasonidos tiene que ver con los sensores para guiado y sondeo. Bueno, aquí entra el tema de acústica submarina, aplicado en el sondeo del fondo del mar, navegación de submarinos, detección de bancos de pescado, etc. Otra de las aplicaciones de los ultrasonidos es la ecografía. La idea es inyectar ultrasonidos a través de la piel en el organismo del paciente, en torno a unos pocos milivatios y con baja intensidad. Esto se refleja a medida que vayan pasando de unos medios a otros y los ecos son procesados para mostrarlos finalmente por pantalla. Las técnicas ultrasónicas también tienen su aplicación en el cálculo de porcentaje de grasa de un alimento. Esto se debe a que hueso, músculo y grasa poseen impedancias acústicas distintas. Luego se puede medir el grosor del tejido graso, y hacer una estimación total de grasa contenido en el cuerpo. En las aplicaciones físicas de los ultrasonidos se centran esencialmente en la medida de las propiedades elásticas y las condiciones de propagación en los sólidos.
La idea aquí es el estudio de la propagación de un ultrasonido en el material. Otras aplicaciones se centran en el estudio de explosiones, determinación de las propiedades físicas de líquidos y gases, localización de baches de aire, que fundamentalmente para la navegación aérea y otros, ¿no? Los ultrasonidos también tienen aplicación en el campo de la química. Su principal función en esta rama es la de detectar ciertos compuestos con el fin de acelerar la fabricación de materiales organometálicos. También la utilización de los ultrasonidos en la industria es variada. Podemos encontrar detectores de defectos de piezas metálicas, medición de espesor de las mismas piezas, apertura automática de puertas, etc. Quizá en las aplicaciones más importantes en ese sentido sea la soldadura de plásticos por ultrasonidos, porque tiene muchas ventajas. No es necesario un precalentamiento, es muy rápido, no genera contaminantes. La unión en general es mejor que con otros métodos. Bueno, por último diremos que en este tipo de ondas sonoras son inaudibles para los seres humanos, pero no por... Bueno, en esta parte de la exposición vamos a dar a conocer sobre lo que son los principios de funcionamiento del amplificador de no audiofrecuencia, así como los circuitos o los dispositivos por los que está formado, ¿no? Y necesitamos conocer un poco, ver las imágenes de cuál es el amplificador, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de dicho amplificador. Ya, las oscilaciones eléctricas y ultrasónicas reciben el nombre de transductor. La manera más normal de llevar a cabo las conversiones electromecánicas para la generación y detección de ultrasonido consiste en el empleo de la propiedad conocida por piezoelectricidad. La importancia reside en relación con los ultrasonidos que proporcionan un medio de conversión de las oscilaciones eléctricas en oscilaciones mecánicas o viceversa. Estas oscilaciones tendrán componentes en las direcciones X y Y, pero no en Z. Es importante mencionar que la utilización de un transductor piezoeléctrico no se emplea generador de frecuencia variable independiente con su salida aplicada al transductor. En esa imagen podemos observar sobre lo que son los ángulos de emisión, ¿no? Pero también cabe mencionar que la selección del transductor de ultrasonido dentro de las posibilidades de adquisición y las necesidades requeridas para el dispositivo transductor seleccionado para que tenga una buena frecuencia de funcionamiento. También es necesario el ángulo de emisión. Este ángulo indica el área que abarca la onda sónica expansiva. El área total implica 50 grados, formando un triángulo isósceles, siendo su vértice superior la visualización del emisor receptor del ultrasonido. El dispositivo más conocido es el SRF-04. Es un dispositivo transductor. Tiene la bondad de emitir señales ultrasónicas cuando estos reciben un impulso eléctrico. Estos materiales vibran y generan una onda sónica de alta frecuencia. Los transductores utilizados por el dispositivo SRF-04 emiten, gracias a una señal eléctrica, una onda ultrasónica de 40 kHz. La recepción de las ondas ultrasónicas, la propiedad piezoeléctrica que poseen determinados materiales, permiten que estos reciban una deformación física, por lo tanto generan una señal eléctrica proporcional a dicho fenómeno, ¿no? Las pruebas se realizaron aplicando un voltaje de 5 voltios. La amplitud de la señal varía dependiendo de la separación que existe entre el emisor de las ondas ultrasónicas y el receptor. En conclusión, la frecuencia es el número de ondulaciones de un movimiento vibratorio en la unidad de tiempo. Era imposible oír sonidos muy altas a 20 kHz y menores a 20 Hz.
pero gracias a las investigaciones sobre oscilaciones de ondas no audiofrecuenciados, se puede oír sonidos que están fuera del rango auditivo de los seres humanos. Por ejemplo, las articulaciones y los órganos de los seres vivos tienen una frecuencia de... En conclusión, el número de oscilaciones de una frecuencia vibratoria en la unidad de tiempo. No tengo idea.